Venezuela y la crisis en Nicaragua son los temas principales en la Asamblea General de la OEA. El secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió la suspensión de Venezuela de este organismo. La crisis en Nicaragua también centra este encuentro regional que se extenderá hasta mañana. Quiero saludar a esta hora a nuestro director periodístico en Estados Unidos, Gustavo Alegret. Gustavo, una muy buena tarde, te escucho con atención. Buenas tardes, saludos desde la sede de la Organización de Estados Americanos aquí en Washington. Precisamente se están renegociando esas dos resoluciones. Y digo renegociando porque no está clara el desenlace final. El primero, como decían, Venezuela es seguramente el tema más caliente, más candente entre las 34 delegaciones. El grupo de Lima, compuesto por 14 países, que recibe también el apoyo de Estados Unidos, estaba impulsando una resolución de la situación en Venezuela, que fundamentalmente lo que hace es calificar de ilegítimas las elecciones del pasado 20 de mayo en Venezuela. Pide al gobierno de Nicolás Maduro que abra espacios para la entrada de ayuda humanitaria y finalmente que se restituya la autoridad de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que perdió su autoritas cuando se convocó la constituyente madurista. Entonces los representantes considerados legítimos de los venezolanos perdieron esa capacidad y la constituyente asumió gran parte de ese poder legislativo. En cualquier caso, esa resolución que está sobre la mesa tiene un punto al final, el 10º, que está siendo bastante controversial. Dice así: se aplicará, en caso de aprobarse esta resolución, se aplicará en estricto apego al texto y el espíritu de la Carta Democrática Interamericana los mecanismos para la preservación y la defensa de la democracia representativa previstos en los artículos 20 y 21. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de aprobarse se comienza un proceso en el que, al final del cual, podría llegar a suspenderse a Venezuela como país miembro de esta organización. Esta resolución ha sido presentada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México y Perú. Teóricamente la apoyan el grupo del G14 y Estados Unidos, pero lo que hemos podido conversar en los pasillos es que no hay claridad porque hay mucha contundencia sobre las urgencias que tiene Estados Unidos para que esa resolución se apruebe. Necesita 18 votos, de los 34 la mitad, pero para que se abra un proceso en el que se desembocase al final de un largo proceso en la suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, se necesitarían 24 votos y hay diversos países que están viendo cómo suman para conseguir los 18 como mínimo y a partir de ahí llegar hasta los 24 si se llega. Bueno, lo que se logró, y creo que es lo muy importante en esta Asamblea de la OEA, es que el tema de Venezuela quedó en la agenda. Mañana pues es el día de la discusión. De todas maneras, pues todos los que hemos intervenido en el día de hoy, yo intervení esta mañana, pues igualmente hablamos sobre el tema de Venezuela, sobre pues la preocupación que tenemos del deterioro de la crisis política y económica y social y humanitaria de Venezuela. Hablé mucho sobre el tema humanitario en el sentido de la cantidad de personas que estamos recibiendo en Colombia y de cómo tenemos que buscar de todas maneras una salida a esta crisis democrática que vive Venezuela. Vamos a ver mañana pues, qué resulta de esto y pues la OEA es el escenario ideal y el escenario idóneo para este tipo de discusiones. No, mire, sí nos unimos, lo que pasa es que unos iban a ser los primeros 5 que presentaban la resolución y ahora vamos a estar los demás que nos vamos a unir a ella. Yo creo que pues vamos a estar todos los países del grupo de Lima en ella. No la quisimos presentar todos al tiempo, sino que hay unos que la presentaban y otros que la acompañan, nosotros la vamos a acompañar. Y bueno, la idea sí es poder seguir buscando soluciones, a ver qué puede haber para la situación de Venezuela. La han presentado 5 y luego van a llegar los demás, decía la canciller María Ángela Holguín. Pero esos demás no se sabe si serán 18 o serán 20. Recuerden que en la Asamblea General de México, la del año pasado, se consiguieron 20 y no llegaron a 24, por lo tanto no se puso en marcha técnicamente ese proceso. Sí se aprobó esa resolución, pero fue visto como una victoria amarga porque no se consiguieron los votos necesarios para activar lo que se conoce el proceso de la Carta Democrática y acelerar esa pues deseada por algunos, no por todos, por algunos, salida de Venezuela. Otra resolución que está sobre la mesa es la de Nicaragua. En esa hay bastante más consenso. Fíjense que la presenta Estados Unidos
y la misma Nicaragua. ¿Y qué dice? Por un lado, condenan la violencia, la intimidación y las amenazas de esa violencia que el gobierno de Nicaragua está diciendo que está produciendo por grupos delincuenciales, así lo han denominado el mismo embajador que hace pocos minutos, el mismo canciller que tomaba la palabra en la plenaria de esta Asamblea General. Una resolución que el mismo secretario ejecutivo de la CIDH decía, el redactado está siendo negociado. Estamos optimistas y la situación lo requiere. La situación es de urgencia en el país y creo que la OEA tendrá la sensibilidad de expresarse sobre lo que está pasando en el país. Esperamos que esta declaración tenga una contundencia compatible con la gravedad de los hechos en el país. Nicaragua, Venezuela son los dos ejes centrales de las conversaciones de los países, esas 34 delegaciones que están participando en esta 48ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Esta mañana una de las voces más esperadas y más seguidas con atención ha sido la del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que tomaba la palabra para referirse precisamente a esas dos crisis. En Nicaragua, el gobierno, a través de grupos armados, ha reprimido las protestas y han asesinado a docenas de personas. El vicepresidente Mike Pence dijo que todas las naciones demandan que el gobierno de Daniel Ortega haga las reformas necesarias y busque a los responsables por la violencia en el país. El vicepresidente Pence instó el mes pasado a restaurar el orden democrático en Venezuela. Así que nosotros hacemos un llamado para suspender a Venezuela de esta institución. Esta suspensión no es una meta en sí, pero mostraría que la OEA respalda sus palabras con acciones. Es un mensaje poderoso al régimen de Maduro de que solo con elecciones reales su gobierno podrá estar incluido en la familia de las naciones. Y lógicamente se podía deducir que Venezuela no se iba a quedar callado, y así ha sido un poco incluso tensa la sesión de esta mañana, porque se aprobaba el orden del día en el que el punto 24 hacía referencia a la situación en Venezuela, y Venezuela protestaba porque decía por qué tenemos que debatir la situación del país, y a cada referencia que había de Venezuela el canciller Jorge Arreaza ha respondido pidiendo la palabra para decir no más injerencia. Interpretamos como un acto de injerencismo. Hay un principio fundamental que está incluso en la Carta Democrática Interamericana, que es que el Estado, que es sujeto de la aplicación de la Carta, debe solicitar la aplicación de la Carta, debe estar conteste con la aplicación de la Carta. Pero miren, como les digo, no nos interesa. Es otro intento más, como esta ridiculez que hizo el sicario general de los expertos, etcétera, etcétera. Nosotros estamos muy claros dónde estamos, nosotros ya no fuimos. Las palabras del canciller venezolano en respuesta a esa resolución que está siendo negociada y que incluye ese polémico y también ambiguo punto número 10 de una resolución que veremos cuántos votos consigue y hasta qué punto avanza y supera a los votos conseguidos en la última Asamblea General en la que también se condenó la situación en Venezuela. Lógicamente estas asambleas, estos eventos también atraen a la sociedad civil. Esta mañana se reunían frente a las puertas nicaragüenses, en la tarde lo hacían venezolanos. Vamos a conectar con Emiliana Molina en otro punto de esta cobertura especial de NTN 24, de esta 48ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Emiliana, cuéntanos. Compañeras, compañeros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta resolución ha llevado precisamente a la sociedad civil a manifestarse en contra de la intervención por parte de la OEA en contra de Venezuela y también la intervención de Estados Unidos en contra de Venezuela y las sanciones que se le han aplicado recientemente al régimen de Nicolás Maduro. NTN 24 también logró hablar con Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores y quien forma parte de Una Nación México, que también se unió a esta resolución para intentar suspender a Venezuela de la OEA. Vamos a discutir el tema en la mañana, ya se aprobó en el temario la situación en Venezuela y esperamos que salga de esta discusión una resolución que sea útil para avanzar en el tema. Estamos aquí porque el gobierno de Washington, de Trump, está trabajando con la OEA para derrotar las elecciones de Venezuela. Se puede ver que las elecciones fueron libres, justas, y Maduro es presidente y la OEA no debe de intervenir allí sobre las elecciones. Debemos de respetar la autodeterminación del gobierno de Venezuela.
Durante las horas de la mañana, nicaragüenses en contra del régimen de Daniel Ortega también se manifestaron aquí en frente de la Organización de Estados Americanos a 48 días de la crisis más aguda desde los años 80 que se vive en Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluso el día de hoy sumó a 127 la cifra de muertos en este país por las manifestaciones y a más de 1000 heridos. Bueno, nosotros hemos visto con muchísima preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua. Hemos planteado aquí en el contexto de la Asamblea General que se necesita solicitarle a Nicaragua el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos solicitado un cese a la violencia contra los manifestantes y creemos que es imprescindible que se generen las condiciones para reactivar la mesa de diálogo. Es la única salida que le vemos a una crisis que, lejos de solucionarse, tiende a agudizarse cada día que pase. Bueno, los nicaragüenses, la solidaridad, pero permanente del pueblo costarricense, que sepan que los tenemos, que hemos sido pueblos hermanos y que realmente estamos apoyando todo proceso que esté a nuestro alcance para lograr que la salida de esta crisis no derrame más sangre, porque evidentemente creemos que al igual que nosotros se merecen vivir en paz, con oportunidades de desarrollo y con una posibilidad que pronto salga de esta dolorosa crisis política en la que viven. Que nos tomen en cuenta, por favor, que nosotros estamos pidiendo ayuda, estamos pidiendo justicia en Nicaragua, no queremos más masacre en Nicaragua, basta ya, un estudiante más, no más muerte. En Nicaragua ser estudiante es un crimen ahora. Queremos prácticamente pedir auxilio, queremos pedir socorro, todo el pueblo de Nicaragua. No somos oposición, nosotros solo somos pueblo que no queremos esta masacre, ni esta dictadura, ni esta represión que está haciéndose presente en el pueblo nicaragüense. La Asamblea General termina mañana y es el foro político más importante de la OEA, que agrupa a gran parte de los ministros de Exteriores de las Américas, y es por eso que es bastante común que veamos a manifestantes y grupos aquí en las afueras del organismo. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Muchas gracias, Emiliana. El ambiente que se vive en las afueras de esta Asamblea General, la 48ª. Hace pocos minutos se ha producido esa foto oficial, la foto que habitualmente se lleva a cabo para dejar constancia para la historia de esta reunión, que en esta ocasión se ha producido aquí en Washington. Como ven en las imágenes, los ministros han posado, la mayoría de las 34 delegaciones representadas por sus cancilleres, aquí con el secretario general y el presidente pro tempore del Consejo Permanente. Saludamos a esta hora, si me permites, Carlos Eduardo, a Lidia Barraza. Ella es la portavoz del Departamento de Estado para Medios en Español. Señora Barraza, gracias por estar en esta cobertura especial de NTN 24. Hay comentarios de algunas delegaciones que Estados Unidos está poniendo mucha presión para que realmente esa resolución salga, pero salga con una activación del proceso para concluir con la suspensión de Venezuela. ¿Por qué tanta presión de Estados Unidos? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es importante no solamente para los Estados Unidos, sino también para los países del Grupo de Lima, especialmente, que han liderado en los últimos meses este proceso de tratar de animar a Venezuela a que haya diálogo, de tratar de condenar estos pasos antidemocráticos de parte del régimen de Maduro. Entonces los Estados Unidos en este caso se ha unido a los países del Grupo de Lima y también se han unido unos países más para expresar esta intención de aislamiento diplomático, para mandar un mensaje muy claro de que, como dijo el secretario Pompeo hoy día en la mañana, que esta comunidad de naciones solamente va a aceptar a gobiernos reales. Y hasta ahora hemos determinado, juntos con nuestros compañeros de la región, que el gobierno de Maduro, con la farsa de las elecciones, entre comillas, y los pasos antidemocráticos que ha tomado, no se puede considerar un gobierno real. Carlos Eduardo, te escucha nuestra invitada. Claro que sí, señora Barraza. La saluda Carlos Eduardo Sánchez desde el Centro Internacional de Noticias y quería puntualizar esa resolución sobre Venezuela. Cuenta con 18 votos necesarios para que avance, incluso si creen ustedes, la delegación de Estados Unidos, que va a superar la votación por encima de los 20, por ejemplo.
Está claro que la mayoría de los países miembros de la Organización de Estados Americanos apoyan una resolución sobre Venezuela para dos propósitos. Primero que nada, la suspensión, ya que Venezuela no comparte los valores de la Carta Democrática Interamericana, y también para seguir insistiendo en el apoyo humanitario para el pueblo venezolano. La mayoría de los países. Claro que según las reglas de la Organización de Estados Americanos hay un número de 2/3 que se requiere para aprobar una resolución. Eso sigue en camino. Veremos mañana en la Asamblea General cómo es que se contean esos votos y cuáles son los países que en realidad van a quedar al lado del bien y en el que estemos de acuerdo que se necesitan pasos drásticos para mandar este mensaje a Maduro. Señora Barraza, si no se consiguen esos votos, si no se consiguen los 18, por supuesto, pero si no superamos los 20, que fue los votos, los países que votaron por la resolución de condena de la situación en Venezuela en la Asamblea General de México, ¿podríamos considerar un fracaso? Para nada. El hecho de que tenga por lo menos los 18 votos significa que ya hemos logrado un acuerdo en la mayoría para llegar a un próximo paso. Pero serían menos que los 20, es decir, ¿habría un retroceso? No. El proceso que se está convocando no significa que solamente hay 18 votos si es que llega un voto en una sesión extraordinaria de la OEA. Significa que la mayoría de los países ya han dicho eso debe llegar a un punto mayor. Debemos tomarlo en serio y debemos convocar algo especial que trate Venezuela. Eso no significa que solamente hay 18 votos, significa que al principio estos países están de acuerdo. Asimismo, como hoy día en la mañana, 24 países votaron para incluirlo en la agenda. Así que significa que estamos llegando a un punto de discurso, de diálogo más completo sobre la crisis en Venezuela que nos afecta a todos de la región. Valorando, Gustavo, señora Barraza, un escenario negativo para Estados Unidos en esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, frente al tema de Venezuela, por supuesto. ¿Qué va a pasar si no se consigue de alguna manera esa sanción que se busca, que es que Venezuela sea suspendida de la OEA? ¿Cómo va a ser la administración de Donald Trump para seguir contribuyendo a que se restituya la democracia, el orden constitucional en Venezuela? Bueno, el secretario de Estado Pompeo hoy día llamó a todos los países a usar sus herramientas legales y diplomáticas para el aislamiento diplomático. Sabemos que hay países como Panamá que ya han tomado pasos financieros para prohibir el paso de dinero del gobierno venezolano hacia el resto del mundo. Y todos los países tienen esa responsabilidad de ver cómo es que dentro de sus sistemas pueden aplicar sanciones o condenar al gobierno de Maduro, como lo hemos hecho en los Estados Unidos. Ese paso de aislamiento diplomático también le indica a Maduro que se está quedando solo en la región, que le quedan muy pocos aliados y que la mayoría de los países estamos de acuerdo en que vamos a seguir, esto no va a parar de un día para otro, vamos a seguir en esto, usando esas herramientas y además insistiendo una y otra vez de que tiene que haber una forma de proveer ayuda humanitaria directamente al pueblo, que sea medicamentos, que sea alimentos, lo que necesite el pueblo venezolano dentro de su país. Señora Barraza, ¿a qué responde la llamada que hoy le ha hecho Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, a Lenin Moreno, precisamente cuando nos referíamos a Venezuela y a esta Asamblea General? Porque la interpretación que podemos hacer o que hemos hecho es que Estados Unidos está realmente buscando los votos porque no tienen ustedes esos votos. Bueno, no es los Estados Unidos. Quiero que quede muy claro que es el Grupo de Lima y otros países que tienen el interés de aliviar la crisis para el pueblo venezolano y de mandar un mensaje muy claro a Maduro. Entonces, es los Estados Unidos, pero quizás estemos nosotros tomando parte de la responsabilidad, pero los del Grupo de Lima lo han tomado día tras día durante los últimos meses. Obviamente tiene que haber un diálogo diplomático sobre eso. Obviamente los países que no se unen al lado democrático, al lado que está defendiendo los derechos humanos, al lado que está tratando de insistir en ayuda humanitaria para el pueblo venezolano, hay consecuencias diplomáticas para eso. O sea, hay un lado del bien, de lo correcto que compartimos en la Organización de Estados Americanos, que son los valores democráticos. Hay un lado que es del lado del régimen de Maduro, y no oponerse a lo que está sucediendo en Venezuela es unirse a lo que está sucediendo. Así que es importante dentro de los Estados Unidos, lo usamos en nuestras herramientas, es una herramienta diplomática. Asimismo, como se está aplicando aquí en nuestras reuniones con otros ministros de Relaciones Exteriores,
tiene que ser así. Obviamente no lo están haciendo todos los países, esa parte de la relación. Y es importante que otros países también vean cómo les afecta, o en los migrantes que se están huyendo del país, o en la ayuda humanitaria, o también en cómo es que nos afecta una crisis económica, financiera, democrática a todos los países. No podemos negar que no hay un país en las Américas que no ha tenido el impacto de la crisis que ha creado Maduro. ¿Están ustedes aprovechando la situación en Nicaragua para pedirle al gobierno de Daniel Ortega que vote a favor de la resolución de Venezuela a cambio de, en una resolución más suave, que se vote sobre Nicaragua sin cuestionar la continuidad de Ortega en esa resolución que está sobre la mesa y que hoy no tiene una condena a Daniel Ortega contundente, como algunos, esta mañana lo veíamos con la cobertura que hacía Emiliana Molina aquí pidiéndole eso? Son dos asuntos diferentes. Primero que nada, Venezuela ha llegado a un punto donde no queda más que suspenderlo de esta organización que respalda la democracia. La segunda es que Nicaragua está pasando por el proceso de acudir a la OEA porque tiene problemas en su país. Sabemos que uno de los requisitos que ha puesto la OEA son reformas democráticas, asegurarse de que todos los ciudadanos nicaragüenses puedan votar en elecciones que sean libres y justas. La OEA tiene una gran parte en eso. Acudir a la OEA porque hay resoluciones 17, 18, artículos 17 y 18 de la Carta de la OEA que les da oportunidades para acudir a los recursos, a la sabiduría, al apoyo de los otros países miembros. Y en eso vemos que Nicaragua quizás esté pasando por ese proceso. Entonces, la declaración dentro del marco de la OEA que se dio entre los Estados Unidos y Nicaragua, por lo menos respaldan que hay una voluntad de cambio, hay una voluntad de volver a un proceso democrático o de acudir a un proceso democrático y es un proceso separado. Entonces vemos a dos países que están en estados muy diferentes, uno que quizás todavía tenga una buena oportunidad para reformas reales para su pueblo y el otro que ya se ha pasado de esa línea roja y no queda más que la suspensión. ¿Le ha pedido Estados Unidos a Daniel Ortega que vote a favor de la resolución de Venezuela? Se le ha pedido entre los países del Grupo de Lima y entre los Estados Unidos y los otros, a todos los miembros de la OEA que voten a favor de la resolución para suspender a Venezuela. ¿Cómo se nota que usted trabaja en el Departamento de Estado? Carlos Eduardo. Bien, Gustavo, te voy a agradecer, por supuesto, por ese completo reporte desde Washington sobre esta cobertura que hace NTN24 de la Asamblea General de la OEA. Gracias a ti, por supuesto, a la señora Lidia Barraza, por compartir con nosotros estos minutos. Una muy buena tarde. Saludos, buenas tardes. Hasta la próxima, Gustavo.